Hola, somos el doctor Alan Edmundo Granado Sevilla y su servidor, el doctor José Hernández Prado, que queremos presentar en esta Librofest de la Guamas Capuzalco el volumen llamado Música, Sociedad y Cultura, Rutas para el Análisis Socioantropológico de la Música. Este es un volumen, aquí lo muestro, ustedes verán la portada del libro en una presentación más especial. Este volumen ha sido publicado por la Guamas Capozalco a través de la Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, la serie Estudios, la colección Sociología. Es un volumen que fue publicado en el 2019, ¿verdad? Y que surgió de un evento que se realizó un par de veces en la Guamas Capozalco a instancias de mi colega que aquí me acompaña, el doctor Alan Edmundo Granados, llamado la Semana de Estudios Sociales y Culturales de la Música. El volumen que presentamos ahora surgió de la segunda semana de Estudios Sociales y Culturales de la Música, que tuvo lugar del 2 al 4 de febrero del año 2016. El volumen que presentamos no es propiamente un volumen de memorias de este evento, sino que surgió de esta semana, segunda semana de Estudios Sociales y Culturales de la Música, surgió nuestro volumen como un libro independiente a partir de estas colaboraciones. Y es un texto que recoge tanto textos escritos surgidos de esa Semana de Estudios Sociales y Culturales de la Música, como algunos otros materiales que complementan todo el volumen. Este volumen, también quiero destacarlo, tiene una portada original hecho especialmente para él por el artista Edgar Ruiz Cano, que nos hizo especialmente la portada para el libro. Entonces, en esta presentación vamos a comentar algunas cosas sobre el contenido del libro y para estos efectos, entonces, le cedo en estos momentos la palabra a mi querido colega, mi co-coordinador, coeditor de este libro. De hecho, él es el alma que animó este volumen, tanto como uno anterior, el doctor Alan Edmundo Granados Sevilla. Alan, por favor. Buenas tardes, José. Quisiera agradecer antes que nada a la Universidad Autónoma Metropolitana. En primer lugar, porque como bien comentaba el doctor José Hernández, nos permitió en algún momento por allá pues ya parece lejano en el 2014, hacer este primer evento, ¿no? La Semana de Estudios Sociales y Culturales de la Música, en donde pensamos que íbamos a convocar a un grupo muy reducido de investigadoras e investigadores para reflexionar sobre problemáticas musicales. Y la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa porque encontramos que la semana convocó a muchísimas personas, más de las que nos hubiéramos imaginado, y que en realidad nos ayudó a darnos cuenta que se está haciendo investigación musical en una parte importante de las universidades del territorio nacional, pero incluso para la segunda edición pues ya tuvimos la presencia de personas, por ejemplo, que venían de Colombia a presentar sus investigaciones, ¿no? Desafortunadamente y por ciertas cuestiones el proyecto no ha tenido la continuidad que debería, pero con este volumen que presenta el doctor José Hernández, logramos algo muy importante en este tipo de eventos académicos que tienen que ver con la generación de contenido, porque muchas veces estos eventos se quedan en la ponencia, van los participantes, leen su ponencia, y no tenemos ni siquiera unas memorias del evento en donde queden consignadas las participaciones y la calidad de las participaciones. Y afortunadamente en esta segunda edición de la Semana de Estudios Sociales y Culturales de la Música, logramos convocar a un conjunto de las personas que habían participado dentro de la semana para que pensaran sus trabajos más allá del formato de la ponencia y le dieran salida a través de un artículo de investigación que pudiera dar cuenta de una práctica musical que ocurre aquí en el territorio nacional. Al final del día logramos un volumen muy bonito con 17 colaboraciones con personas de distintas universidades, evidentemente gente de la Universidad Autónoma Metropolitana, como es el caso de la colaboración del doctor José Hernández, también de
del doctor Armando Sánchez Albarrán, también ahí de la UAM Azcapotzalco, pero también personas de la UACM, del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, etcétera. De tal suerte que logramos un volumen bastante heterogéneo en términos de participación, y creo que una cosa que valdría la pena destacar es que de alguna u otra manera este tipo de volúmenes tienen la intención de convertirse en el semillero de los nuevos investigadores, de los nuevos investigadores en el campo de las investigaciones musicales. De tal suerte que hay gente que está presentando resultados de sus tesis de maestría, de sus tesis de doctorado, ¿no? Entonces, esa es una característica adicional de este volumen, ¿no? Además de algunas cosas que les estaré platicando en este momento. Y me gustaría señalar el hecho de que alguna u otra manera es un texto que rompe mucho con la manera, con el mainstream de la investigación musical, ¿no? O sea, hay como ciertos tópicos que son privilegiados en el campo de la antropología, de la etnomusicología, de la propia sociología. Y este es un volumen que se caracteriza por la heterogeneidad de prácticas musicales que se están investigando, ¿no? Entonces, tenemos desde investigaciones que se centran en la gran tradición de la música mexicana, por ejemplo, como el artículo del doctor Armando Sánchez Albarrán, como el propio artículo del doctor José Hernández Prado, pero tenemos artículos que reflexionan, por ejemplo, sobre la escena metalera, ¿no? Y la participación, por ejemplo, que tienen las mujeres dentro de esta escena. Tenemos una investigación muy interesante del doctor Juan Rogelio Ramírez Paredes, que tiene que ver con una escena que pues tuvo como su apogeo en la década de los 80 y de los 90, ¿no? Y que era la música disco y el high energy. Entonces, ese es un elemento muy distintivo de esta investigación, ¿no? La heterogeneidad de las miradas disciplinares y de las prácticas musicales que se están investigando. Ahora, y la verdad, pues, con la finalidad de que se les quede ahí la espinita y de no revelar, ¿no? Como buen mago, no revelar todos los trucos y no hablarles en este momento de todos los artículos y de todos los autores, yo les diría que este libro se compone de 4 grandes partes que pues son como ejes temáticos, ¿no? Que están agrupando las investigaciones. Una primer parte que se llama Escuchas musicales de problemáticas sociológicas, en donde vienen algunos artículos que problematizan, por ejemplo, la relación de la música con la identidad nacional, ¿no? Hay un artículo muy interesante de un colega de la FAM, de Jorge David García Castillo, en donde él problematiza sociológicamente el ruido, ¿no? Que son cosas que hace 30 años no se nos hubiera ocurrido pensar desde la sociología. ¿Quién podría pensar, por ejemplo, que el ruido tiene implicaciones sociológicas? Y pues resulta que sí las tiene, ¿no? Después, en una segunda parte, y por el tipo de contribuciones que recibimos, decidimos integrar una segunda parte consagrada al estudio de la música y el sonido en los movimientos sociales, ¿no? Y quien esté al tanto justamente, pues, de este tipo de acción colectiva, que haya visto las noticias, se dará cuenta que la dimensión sonora y la música es fundamental en la protesta que se construye en el espacio público en México, y creo que eso lo podemos decir de todos los países, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunos artículos que abordan, por ejemplo, el papel de la nueva trova cubana en los movimientos sociales, qué ha ocurrido con los movimientos sociales contemporáneos, como el Yo Soy 132, por ejemplo, como el movimiento feminista. En una tercera sección, agrupamos un conjunto de investigaciones. La sección se llama Los sujetos juveniles y sus prácticas musicales, porque al final del día me parece que la investigación musical ha estado dominada por la preocupación de entender cómo utilizan los jóvenes la música. Fundamentalmente porque los jóvenes son una categoría social que utiliza la música de una manera muy intensiva, ¿no? Y bueno, desde Simon Fried, por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar que ha sido un tópico recurrente en la investigación musical. Entender de qué manera
a través de la música se articulan identidades, por ejemplo, se articulan nuevas socialidades, de qué manera se apropian los jóvenes del espacio a través de la música, y ustedes encontrarán en esta tercera parte ese tipo de contribuciones, ¿no? Que tratan de articular la reflexión sobre la condición del sujeto juvenil con la música. Y finalmente tenemos una cuarta parte que se llama la música en la construcción identitaria, que ese también es un tópico que ha sido muy favorecido en la investigación musical, ¿no? Ya mencionábamos ahorita a Simon Fried justamente, muchos antropólogos y muchos sociólogos se han detenido a tratar de entender de qué manera a través de la música es posible darle concreción a la identidad entendida como un proceso fundamentalmente. Y aquí lo que nosotros hicimos fue agrupar un conjunto de investigaciones que reflexionaran a la música justamente pues, desde esa gran problemática sociológica y antropológica que es la identidad, ¿no? Insisto, con el afán de que al público le quede la espina de acercarse al libro, de comprarlo, evidentemente, pues dejaríamos como un misterio, ¿no? Los nombres de los artículos y de los autores, evidentemente. Y yo nada más, pues cerraría como esta intervención rápidamente señalando una cosa que apuntamos el doctor José Hernández Prado y yo en la introducción del libro, que tiene que ver fundamentalmente con pensar a la música como una herramienta epistemológica, que es algo que está muy vigente el día de hoy en las ciencias sociales. Es decir, animarnos, como decía Jacques Attali, a tratar de entender qué es lo que está sucediendo en las sociedades contemporáneas a través de la música, ¿no? Esta actividad artística, o como le querramos llamar, durante muchos años, pues no formó parte de la agenda de investigación de la sociología, de la antropología, por múltiples razones, pero creo que en primer lugar pues es una manera en la que nosotros nos podemos acercar a campos como la sociología y como la antropología, y en segundo lugar yo creo que a través de la música se construyen un conjunto de cosas, un conjunto de relaciones, se ponen en circulación un conjunto de valores, y nosotros precisamente podemos entender toda esta parte que tiene que ver con la cultura y con las relaciones sociales a través de la música, ¿no? Entonces, pues fundamentalmente esa es la intención del texto, ¿no? Animarnos a pensar a nuestras sociedades a través de la música, José, y te regreso la palabra en este momento. Muchas gracias, Alan. Y pues bueno, creo que haces una presentación muy completa de lo que este volumen, este libro ofrece. Y simplemente cerraríamos esta presentación con algunas consideraciones finales, adicionales, que hagan alguna referencia a lo que cada uno de nosotros dos como coordinadores estamos aportando al libro. Ahorita ya Alan dijo una cosa fundamental, la gran propuesta que anima el libro, esta introducción del volumen en el que no solo presentamos qué contrae qué trae, qué elementos implica este volumen, este libro, sino también pues toda una propuesta epistemológica muy interesante, ¿verdad? Que ahí viene planteada y que va a ser muy, muy interesante para los lectores. Porque quiero decir de entrada que finalmente este es un libro que habla de un tema que le gusta, que le interesa mucho a la gente, el tema de la música. Siempre los libros sobre música son libros muy frecuentados, muy buscados. Los lectores están ávidos de materiales que les hablen de la música, y no solo que hablen de la música en general, sino en sus múltiples manifestaciones y asimismo desde los múltiples enfoques como se le puede abordar. Creo que el libro que aquí presentamos cumple precisamente con estos objetivos. Implica finalmente un conjunto de lecturas muy interesantes, muy pertinentes acerca de la música en general y en todas sus manifestaciones, y le muestra a los lectores una faceta muy amplia de aproximaciones cognoscitivas, ¿verdad?, a todo el campo de la música. Y aquí, pues yo simplemente querría destacar, para picar la curiosidad de los lectores, que mi propia colaboración en el libro aborda una cosa muy elemental, tremendamente básica. Mi colaboración se llama El gusto humano por la música, y su subtítulo es Las observaciones de Thomas Reid, el filósofo del sentido común. Para picar esa curiosidad de los lectores, yo quisiera decir entonces que mi texto precisamente aborda esta temática bien amplia. ¿Por qué a los humanos nos gusta la música? ¿Por qué la cultivamos? ¿Por qué la buscamos? ¿Por qué la hacemos?
y qué implica ese quehacer musical, dónde queda inserto, dónde queda planteado. En fin, para abordar esta temática tan amplia, tan compleja, obviamente, yo me centro en un autor filosófico al que le he dedicado muchos años de estudio y que se conoce poco en nuestro país, pero es un autor muy relevante, que es un filósofo escocés del siglo XVIII llamado Thomas Reid. Este autor tenía una propuesta filosófica muy interesante en sus días, que no eran otros que los de la Ilustración. Su propuesta era entender y reivindicar al sentido común. Él hablaba de un sentido común humano que debía guiar las actividades humanas, entre ellas las cognoscitivas, las científicas y filosóficas. Me gusta presentar a este autor, así lo he hecho en artículos y en libros en los que me he aproximado a la materia, como un Sancho Panza de la filosofía, pensando en que todos los filósofos en la historia son precisamente Quijotes de la filosofía, son quijotescos, personajes quijotescos, de vastísimo ingenio, de vastísima perspicacia, de mucha inteligencia, que iluminan aspectos sobre el mundo, pero que muchas veces se olvidan de algo que ellos necesitan, como lo necesitó Don Quijote en la novela de Cervantes. Y me refiero a un fiel escudero, un ayudante que los saque de apuros, que les guíe por el mundo común y corriente, y ese es Sancho Panza. Thomas Reid fue un Sancho Panza de la filosofía. Así me gusta presentarlo, y con esta propuesta encontramos que él hizo aportaciones tremendamente interesantes que el público desconoce, pero que para efectos de nuestro tema son interesantes por el lado de lo que él dijo acerca de la creación y la apreciación artística en general. Y concretamente Thomas Reid dedicó palabras, páginas muy interesantes al asunto de la música. ¿Por qué nos gusta la música? Mi texto en primer lugar aborda temas que no son reidianos, tocan más bien aspectos de ciencia social contemporánea con respecto a cuándo y dónde y cómo a los humanos les empezó a gustar la música y empezaron a hacer música. Hoy hay investigaciones muy interesantes en el campo de la ciencia social, insisto, del conocimiento de nosotros los seres humanos en nuestras múltiples culturas, que ubican el origen de la música, al menos el origen identificado por ahí de hace unos 30.000, 40.000 años, como producto de toda una transformación cognitiva que tiene el ser humano, nuestra especie, y hoy la vienen ubicando, la ubico en un autor, lo menciono por un autor que leí recientemente, ¿verdad? Un señor de nombre Brian Herb, ¿verdad? Que precisamente dice, hace 80.000 años aproximadamente empieza a darse, y se puede constatar esto hasta genéticamente, hasta fisiológicamente, una gran revolución intelectual entre los humanos, que hace que para cuando aparezcan vestigios paleontológicos, arqueológicos, identificables para los humanos, ya ubiquemos que hace 30.000 años los seres humanos hacíamos música. Y hacíamos música, gustábamos del sonido natural y del sonido organizado para darnos una identidad, para darnos propiamente una coherencia, una cohesión como seres humanos. Y había otros fines para esa música que apenas se aluden en mi texto, es una temática, insisto, muy interesante, la de que precisamente los seres humanos nos identificamos con la música, pero también la usamos no solo con fines rituales, culturales, identitarios, sino también con fines de cortejo, con fines de enamoramiento, con fines de entre nosotros buscarnos, amarnos, solidarizarnos, finalmente hasta reproducirnos. Y por eso el epígrafe de mi texto, que es una frase de Shakespeare que por ahí dice que la música puede ser el alimento del alma, porque es el alimento del alma ya que nos lleva al amor. En fin, es bien interesante, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Thomas Reid de la música? Pues algo muy sencillo, dejo esto nada más para picar la curiosidad de los lectores, que la música nos gusta y el gusto por la música es una cuestión de juicio. Es una cuestión de juicio en el sentido de que oímos sonidos que nos resultan agradables unos y no tan agradables otros. Hay ruidos de la naturaleza que nos atraen y ruidos que generamos que nos resultan muy atractivos y otros que no nos resultan tanto, incluso repelentes, incluso repulsivos. Pero la música que nos gusta precisamente, ¿verdad?, porque deriva de un juicio en el cual encontramos agradable esa música y esa música nos resulta agradable porque nos dice algo, porque nos dice cosas. Porque la música, dijo Thomas Reid en su siglo XVIII, es un lenguaje natural que dominan quienes hacen música, que empiezan a manejar y expresar quienes hacen música.
Y esto es bien interesante porque la música surge, insisto, con fines rituales o fines de enamoramiento, pero en la cultura occidental específicamente se convierte en un arte muy complejo, donde efectivamente encontramos una riquísima expresividad musical. Hoy todo ser humano que escuche la novena sinfonía de Beethoven entiende que ahí hay un mensaje de fraternidad universal impresionante, ¿verdad? Todo ser humano que conozca las distintas manifestaciones de cultura folclórica universal encuentra ahí una riqueza humana que le resulta atractiva. Nos seduce la música de la India, nos seduce la música china, la música árabe, desde luego la música surgida también en pueblos prehispánicos o en la cultura occidental. Y esta música nos gusta, nos atrae, ¿verdad? Dirá Thomas Reid, porque nos dice algo, porque nos maneja todo un lenguaje universal que somos capaces de descifrar. En fin, no digo más. Esta es una temática que, por ejemplo, se toca en mi libro, en mi texto, ¿verdad? E invito a los lectores del libro, a los lectores interesados en música en general, a que pues busquen el libro y se encuentren con temáticas como estas que brevemente les he presentado. Pero en fin, Alan, pues es lo que yo quería plantear muy rápidamente, muy sucintamente. Tú también colaboras en el libro, tú y yo hacemos la introducción. Realmente las ideas de la introducción que tú planteaste ahí, que yo secundo y apoyo con entusiasmo, quedaron ya trazadas. Pero no sé si quieras decir algunas palabras finales referentes a tu propia colaboración o a algunos otros elementos del libro que quieras agregar para cerrar esta presentación. Por favor, Alan. Claro, José. Pues muy brevemente, ¿no? Y más que aludir como al contenido de mi artículo, de mi colaboración propiamente, siguiendo esta línea de reflexión que traza Thomas Reid justamente, ¿no? Incluso los etnomusicólogos, los principales etnomusicólogos como Bruno Nettel, por ejemplo, y como Alan Merriam, han terminado reconociendo que a lo largo de la historia de la humanidad, la música cumple un conjunto de funciones que son limitadas, ¿no? O sea, como tú bien señalabas, la música está ahí para generar cohesión, para comunicar emociones, ¿no? Para generar solidaridad, para expresar un ethos. Y un poquito siguiendo esa línea de reflexión, yo lo que trabajo en mi texto tiene que ver fundamentalmente con cómo es posible la acción colectiva de los movimientos sociales justamente gracias al sonido y a la utilización que distintos actores en el espacio público hacen del sonido, ¿no? Entonces, para no abundar más, me gusta mucho, de hecho, la idea que planteas, y yo cierro con la idea porque pues yo por mi formación tengo una pierna en la antropología y una pierna en la sociología, pero siempre me ha gustado pensar que de alguna u otra manera los datos etnográficos nos tienen que ayudar a reflexionar problemas un poquito más amplios que la realidad etnográfica que estamos analizando, y en ese sentido pues me parece profundamente pertinente lo que tú propones, y yo básicamente cerraría con eso, ¿no? Invitando a la gente a que se animen a leer el libro. Este libro en realidad le dedicamos muchísimas horas, los autores, las autoras, fue un proceso verdaderamente largo, y la verdad es que pues hace un poquito menos de un año que salió el libro, nos dio mucho gusto, y ojalá que los lectores y las lectoras se acerquen pues sí, a revisar estas contribuciones que todos los que colaboramos preparamos con mucho gusto, ¿no? Y ánimo de compartir. Perfecto, pues no se diga más. Creo que con esto redondeamos una muy sucinta presentación de este libro. Pues hemos tenido que hacerlo así por tiempos de pandemia que han afectado no solo a México, sino a todo el mundo. Pero esperamos que este video que hemos ahorita presentado sea orientador para los lectores y de ocasión para que nuestro volumen pues sea frecuentado, ¿verdad? Sea buscado y frecuentado por los lectores interesados. Muchas gracias a todos que nos han escuchado, a todas que nos han escuchado hoy, y pues que continúe esta fiesta, esta Libro Fest de la UAM Azcapotzalco en estos días finales de octubre del año de la pandemia 2020. Muchas gracias, buenos días, tardes o noches. Hasta luego.
LibroFest Metropolitano 2020 virtual.